tema urgente, repito, es volver, digamos, a producir a las Bambas. Pero repito, lo urgente no es lo importante. Lo importante es darle sostenibilidad a la minería en la zona sur del país. Eso es lo fundamental. Repito, urgente de lo importante, separar. Pero lo urgente, sobre todo en esta situación de inflación, ¿no?, de crisis económica, es, repito, poner a trabajar a las Bambas y recibir ese dinero. Adelanto de elecciones. Hoy en la página del diario El Comercio Data, que ya viene varios domingos dándonos información muy interesante, digamos, pudieron preguntarle a muchos congresistas, porque algunos parece que habían evitado responder y obviamente los ponen en el rubro de los que no contestan aún, ¿no? Le hacen dos preguntas muy interesantes. ¿Está de acuerdo con aprobar el proyecto de ley para un adelanto de elecciones generales? Sondeo sobre propuestas de reforma, posturas en el Congreso de la República. Fuente El Comercio Data, repito, los domingos. Está interesante. 28. Ojo que estos no son porcentajes. Estos son simplemente números. Números absolutos de congresistas, de los 130 congresistas. De 130, solamente 28 dicen que sí. Porque claro, repito, esto no es un sondeo de la opinión a la ciudadanía. Estos son justamente los que tendrían que sacrificarse, porque aquí claramente hay un sacrificio de los congresistas de no llegar a los 5 años por el cual fueron elegidos, si es que ellos consideran, como lo anterior que dije, ¿no?, urgente lo importante. Y yo sí creo, acá lo he dicho en el electoral más de una vez, que hay que hacer reformas y se podría ir a adelanto de elecciones, porque me parece que el deterioro de la poca institucionalidad que teníamos en este país se viene, digamos, ¿no?, destruyendo aceleradamente. Entonces uno podría plantear quizá la misma frase, la urgencia de sacar al señor Pedro Castillo, pero eso no es importante, eso no va a resolver absolutamente nada. Pero sin embargo no creo que podría salir algo peor, sobre todo, bueno, nunca se sabe, pero siempre y cuando se hagan las reformas políticas básicas y obviamente obligadas por esta situación, por esta crisis, podría finalmente, digamos, mejorar en algo la situación. Pero bueno, 28 congresistas dicen que sí, 44 dicen que no. Y aquí está el grueso, ¿no? Los no contestan, 58. Ahí está la gran pregunta. A ver, yo tengo que decir sinceramente, valoro mucho más a los que dicen sí o no, porque estos 58 es como que, bueno, pues, ¿no? Habrá que ver qué hay, qué no hay, debajo de la mesa, la repartija, a ver cómo me acomodo. Pero bueno, esa es un poquito la situación. 58 congresistas. Sí, haces la suma de 130, ¿no? 4, 6, sí. ¿Está de acuerdo con la instauración de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución? Miren que aquí el sí es casi igual al de adelanto de elecciones. 24. El no es mucho mayor, 66, más contundente, ¿no? 22. Congresistas más que el no al adelanto de elecciones y sin embargo este no contesta baja a 40. Ah, qué bonito. Tienes el tema de las bancadas. Acción Popular, de la primera pregunta sobre el adelanto de elecciones, Acción Popular no se quiere ir, ¿no? Tiene 7 en contra, 2 a favor. Alianza para el Progreso, 7 y 3. Repito, lo del 4 lo voy a dejar porque es ni fu ni fa. Fuerza Popular son los muditos, ¿no? ¿Se han dado cuenta que Fuerza Popular no dice ni pi, son los muditos? No dicen absolutamente nada. Yo no sé, será el caso finalmente de Keiko Fujimori, pero para hacer política y para salir adelante siempre van detrás de Avanza País, de Renovación Popular, de Jorge Montoya. Los muertitos, están ahí flotando ahí, Fuerza Popular. Perú Democrático, 3 en contra, 2 a favor. Cambio Democrático, 2 en contra, miren, 0 a favor. Perú Libre, la mayoría de Perú Libre, 7, aunque dejan un número finalmente a ver qué onda, como se diría criollamente. Bloque Magisterial, 4 en contra. Somos Perú, 3 en contra, no a favor, muy pocos, ¿no? Ahí está el número. Avanza País. Claro, es que en Avanza País, claro, 3 y 4, porque muchos dicen, bueno, si llegamos a esa situación, eso nos lo decía Adriana Tudela en una entrevista hace algunas semanas. La pregunta sería si esto cambiaría, si es que se dan justamente esas reformas. Por ejemplo, la posibilidad de poder ser o de volver a postular en estas elecciones que se harían el próximo año adelantadas. El tema de la bicameralidad quizá, no sabemos. Y ahí está. Sí, pues, complicado. A ver, rápidamente, porque voy a ir justamente con nuestros entrevistados inmediatamente. Vamos a armar un pequeño debate o una conversación respecto de la situación económica en nuestro país. Pero yo quería hablar de algunas cositas puntuales, porque ha hablado Samir Villaverde. Y claro, afortunadamente
ya empezó a hablar de las cosas que él conoce de verdad. Porque este tema del fraude, nuevamente sin entregar ninguna prueba, a mí la verdad me parece una pérdida de tiempo, repito, hasta que presente las pruebas. Me parece que todo el mundo ha caído redondo. Y ese es el gran problema que yo voy a insistir con el Ministerio Público y los aspirantes a colaboradores eficaces. Los aspirantes a colaboradores eficaces no pueden manejarte el proceso. El aspirante a colaborador eficaz lo primero que tiene que hacer es llegar con la cabeza agacha a decir: he delinquido, aquí está mi confesión y esto es todo lo que yo te puedo dar y sobre todo lo que yo te puedo probar, a ver si es que finalmente tú me das. Pero esa manipulación que están haciendo los fiscales, y aquí lo digo claramente, porque de Rafael Vela Barba y el equipo Lavajato lo he dicho ya varias veces, pero aquí se da una disputa penosa, que además tiene un correlato también en lo que se está armando para elegir a 2 nuevos fiscales supremos que van a completar la Junta, van a completar el quórum. Pero se están peleando entre ellos para ver quién tiene a los aspirantes a colaboradores eficaces, quién puede manejar a lo de Omar Tello y Rafael Vela Barba. En el caso de Rafael Vela Barba, a través de Luz Taquire, y en el caso de Omar Tello, a través de Carla Cesenarro. Y en ese show que quieren armar para figurar, para aparecer como grandes fiscales en su lucha contra la delincuencia, pues no les importa ser, no sé, ser manipulados y manejados por estos colaboradores. Yo le pregunto a la gente que siempre sigue buscando la bala de plata de algunos de ellos para que caiga: ¿a quién le quieres creer ahora? Si hay contradicciones entre Carilín López y entre Samir Villaverde, ¿a quién le quieres creer? Uno tiene al amigo Nakazaki y el otro tiene al amigo Julio Rodríguez. Todos manipulando. Esa es la realidad. Pareciese que en verdad no quieren hacer sentir la fuerza del Ministerio Público y lo único que quieren es propaganda. Se pasea a Rafael Vela en un programa hablando del caso del gobierno y no habla ni pío del caso Lavajato que él manejó y por el cual todo el mundo lo invitaba. Él hablaba, eran Batman y Robin, etcétera, y sin embargo nadie le pregunta sobre ese tema que desgraciadamente, o afortunadamente diré mejor, ha podido subsanar José Domingo Pérez en la acusación contra Keiko Fujimori. Le dio una entrevista también a un medio, bueno, en fin, en la web, ¿no? Parecía el abogado el que le hacía la entrevista y claro, él ya me preocupa porque él pone el parche por delante. Dice, bueno, esto se va a ver en el Tribunal Constitucional y ahí en el Tribunal Constitucional se puede politizar. Y claro, uno diría que las observaciones que se le hizo, si bien es cierto la hace la defensa de los acusados de esta organización criminal de Fuerza Popular, no hay observación que haga la defensa si es que el juez no dice, bueno, sí, esa observación ha lugar, por lo tanto, señor fiscal, usted subsane. No es que los abogados observan y eso obliga al fiscal. Repito, fue el juez quien dijo, señor José Domingo Pérez, tiene varias cosas que corregir y a mí me sigue pareciendo complicado. Y esto no lo digo yo, lo dice gente, digamos, con más experiencia, más preparada. Por ahí cito a Rosa María Palacios, que siempre ha dicho que va a ser un problema que quieran finalmente hacer encajar en lavado de activos esa figura. Desgraciadamente en ese momento no era delito. Suena inmoral, suena antiético, suena súper sinvergüencería que hayan ido, pues qué vergüenza, ¿no? Ir a recoger la plata con maletín. Desgraciadamente todas las campañas han sido así, lo más probable es que sigan siendo así a pesar de que ya es ilegal, ya hay una ley en contra. Entonces, lo que yo critico es la politización, el manejo político, y me parece que desgraciadamente eso sigue ocurriendo hoy respecto del presidente Castillo con Carilín López y ahora con Samir Villaverde. Repito, cuenten lo que saben, no me hablen de terceros, cuenten lo que saben. Y ahí Samir Villaverde, por ejemplo, tiene que contar qué fue lo que ha pasado con las obras que él logró contratar con la empresa china para los cuales él trabajaba. Vámonos a una pausa y regresamos con nuestros invitados, Eduardo Recoba y Enrique Castellanos. Vamos a hablar justamente sobre la economía en nuestro país. Situación complicada. Regresamos. Bien, estamos de vuelta en Sin Medias Tintas, lo que habíamos anunciado. Estamos con nuestros invitados, Eduardo Recoba y Enrique Castellanos, ambos economistas. Muchísimas gracias a ambos. Buenas noches. Gracias, Cristian. Buenas noches, gracias. A ver, empezamos, Eduardo, por favor. El tema de las AFPs. Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? Si es que era necesario para algunos ciudadanos efectivamente echar mano de este dinero en estos momentos, o si es que también, digamos, responde a una sensación de malestar para con las AFPs, y si es que hay algo que hacer con este sistema privado de pensiones ya en el fondo, ¿no? Más allá de medidas como esta de poder retirar dinero o no.
Sí, a ver, había cierto sentido hace un par de años con determinadas liberalizaciones, pero actualmente, desde luego, ya no es la misma situación, no es el mismo entorno, con lo cual creo que se pudo haber mitigado esto ya desde la política pública. Para responder, digamos, la última parte de tu pregunta, esto se pudo haber modulado mucho mejor con más y mejor política pública, con más y mejores finanzas públicas y desde luego con una política de Estado, con una decisión de Estado que permita justamente cubrir esa necesidad de la horquilla o el rango formal de trabajadoras y trabajadores. Desde luego hay una cuestión de fondo que tiene que ver con reformas. Te escuché en un video. ¿Qué es esto de la horquilla? Explícanos un poquito. O sea, es el rango de trabajadores y trabajadoras que desde luego ya están o sin pensión o están a punto de quedarse sin pensión. Es un rango, ¿no? Es un rango que puede ir ya desde los 3 millones, incluso puede expandirse a los 6 millones de un total de 8 millones de afiliados que pueden ya estar en una situación de orfandad pensionaria, ¿verdad? Eso por un lado. Y ya para responder tu pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, reformas del sistema privado y reformas del sistema nacional ya son para ayer y son reformas estructurales, son reformas multifuncionales y desde luego también son reformas integrales, ¿no? ¿Por qué no se hacen las reformas antes de pasar con Enrique? Es decir, claro, puede ser que justamente por una mala calidad de nuestros políticos, pues las reformas que se pueden hacer desde el Congreso pues sean incluso peor del estado actual de las cosas. Pero uno se pregunta, ¿por qué las propias AFPs no plantean también justamente las reformas? Uno escuchaba el otro día en un programa en Canal N, ¿no?, a Aldo Ferrini, reconocer que algunas cosas habían estado mal. Entonces uno dice, bueno, antes de que en el Congreso me hagan una locura y se vayan de un extremo a otro, ¿por qué yo no planteo o empiezo a hacer las cosas que harían mejorar mi relación con los afiliados? No, desde luego es muy sano curarse en salud, ¿no? Y creo que parte del gremio de esta industria pequeñita de AFPs se está curando en salud, desde luego. Pero creo que, y lo dije creo también en otra columna, la pelea de momento se está luchando con los guantes equivocados. Creo que debemos ir a la cuestión de fondo, que es la reforma del sistema privado y sistema nacional. Las AFP ya son un negocio, van a seguir continuando colgándose a un tipo de negocio, un modelo de negocio que va a seguir su trayectoria, Cristian. Yo creo que por ahí no tenemos que ver el tema. El tema es básicamente por la reforma. ¿Por qué no se hace? Falta de voluntad política, política de Estado ausente, austera, gestión pública cero, falta de decisión. En fin, hay situaciones que se tienen que resolver desde la política pública y esta es una de ellas. Correcto, correcto. Enrique, ¿qué problemas va a traer finalmente este último retiro? Es decir, ¿qué problemas va a traer para el sistema? Porque algunos decían, bueno, esto podría ser el inicio del fin del sistema privado de pensiones. ¿Crees que es tanto así? No, no es tanto así, pero claramente lo estás debilitando, ¿no? Como decíamos anteriormente, y lo hemos dicho por calles y plazas, más o menos la mitad de lo que se había ahorrado, juntado en 29 años, desde el 93, en que empezó el sistema FPs hasta hoy, se ha retirado, se retiraría con estos 6 retiros aprobados por el gobierno, ¿no? 100.000 de 200.000 millones de soles, ¿no? Entonces claramente está dejando, como decían, unas 3, 4, 5 millones del total de 8 millones de AFP-habientes sin un fondo de jubilación. Y eso eventualmente es una bomba de tiempo para las siguientes generaciones acá en el Perú, ¿no? Pero y esta sensación de que, por ejemplo, claro, se lee mucho en redes sociales, ¿no? He perdido tal cantidad de plata, han desaparecido, en un caso 2.000, 3.000, 6.000, 7.000 soles de mi fondo de pensiones. Digamos, ¿qué tan cierto es? Y eso también en la línea no sé, de la percepción de la gente, ¿no? De que es un sistema que se aprovecha del afiliado y de que finalmente no lo favorece. Nuevamente la pregunta que le decía Eduardo, ¿qué cambios hay que hacer para que la gente sienta que tanto la AFP como los afiliados están alineados, digamos, en el mismo interés? Para que me respondas eso, José, por favor, mostremos el cuadro, ¿no? Porque hay un cuadro que muestra la rentabilidad también en los últimos años. Desde el año 2005... ahí justamente no se aprecia la rentabilidad, imagino que es en el porcentaje, y claro, uno ve que finalmente ha ido subiendo. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro en el contexto de la pregunta que te planteaba?
El primer punto es que la rentabilidad de las AFPs, y esto es un dato, no es una opinión tuya, mía o de alguna otra persona, es que la rentabilidad de las AFPs histórica ha sido muy buena. Desde que comenzaron hasta que terminaron, o sea, 29 años del 93, la rentabilidad promedio ha sido 10,5%, promedio anual, una cifra muy buena. Los últimos 10 años estamos hablando de 6,5 aproximadamente, de nuevo, rentabilidad promedio anual, y los últimos 5 años alrededor del 7% igual, rentabilidad promedio anual. O sea que en largos periodos de tiempo, como se debe ver esto, las rentabilidades de las AFPs han sido buenas, son bien manejadas, hay profesionales de primera manejándolas, ¿no? Este año ha sido horrible para todo el mundo, ¿no? La subida de tasas de interés, la guerra de Rusia con Ucrania, ha hecho que los primeros 5 meses, incluyendo este mes que está todavía peor las cifras sean negativas. Pero no se debe ver así. Porque la gente que está en la AFP está para el largo plazo. La gente de 30, 40, 50 años se va a retirar de acá a 20, 30 años, digámoslo así. Entonces, que hoy día, ¿no?, estas fluctuaciones que se ven en el cuadro hagan que suban y bajen, no les deberían quitar el sueño. A las personas que sí eventualmente les puede pegar es el que está por jubilarse. Porque ese señor sí, la valorización teórica que sale en su estado de cuenta, sí la va a tangibilizar. Claro, porque no va a tener tiempo, digamos, de ver la recuperación. Así es. Para esos señores les sugiero que la mejor medida, si yo me voy a retirar en junio o julio, es tomar la opción de retiro programado. Es decir, mantengo mis fondos en la AFP, me dan una mensualidad, pero le doy un poco de tiempo para que se recupere, ¿no? Correcto. Ahora, en un tema de principio, ¿no, Eduardo? ¿Tiene sentido, digamos, no hacer obligatorio el aporte a las AFPs? Recuerdo, claro, por principio no liberal uno decía, bueno, no me tienen que obligar, yo puedo finalmente no invertir y cuidar para mi vejez. ¿Es una posibilidad plantear eso? Me acuerdo la disputa que se dio para no trabajadores dependientes, sino independientes. Y al final se logró que se revierta y no se les obligó a los independientes a aportar a la AFP. Es que ahí viene justamente, de nuevo, el tópico, el tema recurrente de la reforma, ¿no? La reforma plantea un sistema multifuncional, un sistema integral. La reforma ya está hecha. Esta semana estuve conversando con Carmen Omonte, que en la legislatura pasada... Claro, ella manejó el proyecto de reforma. Ella lideró el proyecto de la reforma y ya está en blanco y negro. Entonces, el que sea obligatorio o no, el tema previsional, el fondo previsional, ya es un tema discrecional por parte del afiliado o aportante. Yo creo que sí se puede hacer, sí funciona. Japón, Noruega, Alemania, el mismo Estados Unidos, Canadá, tienen acceso a esos sistemas integrales donde la obligación es un tema discrecional. Entonces, tranquilamente puede funcionar, que va a demorar.